Me llamo Ernesto y esta historia ocurrió en 1994, cuando tenía 27 años. Durante mucho tiempo me negué a contarla porque, sinceramente, hay cosas que uno preferiría olvidar. Sin embargo, mientras más envejezco, más siento que guardar silencio es una forma de permitir que aquello siga existiendo. Todo sucedió en una vieja vecindad ubicada en las afueras de Zacatlán, Puebla. Era una construcción antigua, húmeda y descuidada. Los cuartos estaban alineados alrededor de un patio central de tierra negra. Las paredes conservaban manchas de humedad que parecían rostros deformes cuando las observabas demasiado tiempo. El techo de lámina crujía incluso cuando no había viento. Yo rentaba uno de los cuartos del fondo. Vivía solo. En aquella época la vecindad estaba llena de familias humildes. Había niños corriendo durante el día, mujeres cocinando en los corredores y ancianos sentados bajo los techos improvisados observando el paso de las horas. Era un lugar normal. Hasta que nacieron los bebés. 3 mujeres dieron a luz con apenas una semana de diferencia. Los recién nacidos se convirtieron en el centro de atención de todos. Los vecinos les llevaban regalos, ropa usada y comida para ayudar a las familias. La felicidad duró exactamente 11 días. La primera señal apareció una madrugada. Escuché un grito desesperado proveniente del cuarto número 5. Cuando salimos a ver qué ocurría, encontramos a una mujer llorando mientras abrazaba a su hijo. El bebé había desaparecido de la cama. Lo encontraron sobre el techo del baño comunitario. Nadie pudo explicar cómo llegó ahí. Era imposible. El niño apenas tenía unos días de nacido. No podía sostener siquiera su cabeza. Todos pensaron que la madre estaba agotada y que quizá había sufrido algún episodio de sonambulismo. Pero 2 noches después ocurrió nuevamente. Esta vez con otro bebé. Apareció dentro de un tambo vacío en medio del patio. Llorando. Cubierto de tierra. Y la tercera ocasión fue peor. Mucho peor. La madre despertó porque sintió que algo le acariciaba el rostro. Pensó que era su esposo. Cuando abrió los ojos vio una mano. Pero no era una mano humana. Era delgada. Oscura. Llena de uñas largas. Aquella cosa sostenía al bebé. Ella gritó. La figura escapó por la ventana. Cuando los vecinos llegaron, encontraron al niño sobre la barda más alta de toda la vecindad. A más de 3 metros del suelo. Aquella noche nadie volvió a dormir. Los rumores comenzaron inmediatamente. Unos hablaban de duendes. Otros de demonios. Los más viejos susurraban una palabra distinta. Bruja. A partir de entonces empezaron a aparecer cosas extrañas. Gallinas muertas. Perros destripados. Montones de plumas negras alrededor de los cuartos donde dormían los recién nacidos. Y un olor insoportable. Un olor parecido al de carne podrida mezclada con humo. Los bebés comenzaron a enfermar. Perdían peso. Lloraban durante horas mirando hacia rincones vacíos. Lo más aterrador era que parecían observar algo que los adultos no podíamos ver. Recuerdo especialmente a uno de ellos. El más pequeño. A veces sonreía hacia la oscuridad.
y movía los brazos como si alguien invisible estuviera jugando con él. La noche que todo terminó cambió mi vida para siempre. Eran cerca de las 3 de la mañana. Me despertó un ruido sobre las láminas. Parecía que alguien caminaba lentamente. Tomé una linterna. Salí al patio. Y entonces la vi. Sobre la azotea. Era una criatura enorme. Parecía un guajolote negro. Pero tenía proporciones imposibles. Medía más de 1,5 metros. Sus alas parecían brazos. Sus patas eran humanas. Y sus ojos reflejaban la luz con un brillo rojizo que todavía aparece en mis pesadillas. Aquella cosa avanzó hasta la habitación donde dormía uno de los bebés. Luego hizo algo que me paralizó. Sonrió. Lo juro. Aquella criatura sonrió. Mi cuerpo entero se congeló. Corrí por una escopeta que guardaba desde hacía años. Subí las escaleras. La encontré intentando abrir una ventana. Escuché el llanto del niño. Y disparé. El estruendo sacudió toda la vecindad. La criatura cayó. Pero cuando impactó contra el suelo ya no era un animal. Era una mujer. Una anciana. Desnuda. Con el cuerpo cubierto de sangre y plumas negras. Los vecinos comenzaron a rezar. Algunos lloraban. Otros simplemente observaban. Nadie se acercó. Porque la anciana seguía respirando. Y entonces habló. Nunca olvidaré sus palabras. Ya es tarde. Después murió. Creímos que todo había terminado. Nos equivocamos. A la mañana siguiente encontraron al bebé más pequeño muerto dentro de su cuna. Sin heridas. Sin señales de violencia. Con una expresión de terror absoluto congelada en el rostro. Su funeral fue devastador. Pero aquello apenas era el comienzo. Esa misma noche desapareció otro bebé. Nunca lo encontraron. Ni vivo. Ni muerto. Nada. Como si jamás hubiera existido. La última familia huyó de la vecindad pocos días después. Meses más tarde comenzaron las demoliciones. La gente ya no quería vivir ahí. Yo fui uno de los últimos en marcharme. Antes de abandonar el lugar entré por última vez al cuarto donde murió el bebé. Quería asegurarme de que todo había terminado. El cuarto estaba vacío. Silencioso. Pero al acercarme a la ventana observé algo que me hizo perder el aliento. Sobre la pared alguien había escrito palabras con lo que parecía sangre seca. Una frase corta. Torcida. Temblorosa. Como hecha por manos infantiles. Ella solo vino por su hijo. No entendí el significado hasta años después. Cuando revisaron las actas de nacimiento descubrieron algo imposible. Los 3 bebés habían nacido exactamente a la misma hora. Exactamente el mismo día. Y compartían el mismo tipo de sangre. Los ancianos del pueblo afirmaron entonces una antigua leyenda.
Decían que ciertas brujas podían dar a luz criaturas que parecían humanas. Niños que crecían entre personas normales. Niños que pertenecían a otra cosa. Niños que tarde o temprano eran reclamados. Uno murió. Uno desapareció. Y el tercero. El tercero jamás volvió a ser visto después de cumplir 20 años. Pero en 2018 apareció una noticia en un periódico local. Una familia denunció que algo entraba por las noches a su casa para llevarse a su recién nacido. Encontraron plumas negras alrededor de la cuna y marcas de uñas en las paredes. Cuando vi la fotografía del reportaje sentí que el corazón se me detenía. Porque detrás de la ventana, observando desde la oscuridad, aparecía el rostro de un hombre extremadamente alto. Delgado. Con una sonrisa imposible. Y unos ojos amarillos exactamente iguales a los que vi aquella madrugada en la azotea. Comprendí entonces la verdad. La bruja nunca vino por los bebés. Vino por uno. Y aquella noche que la maté, lo único que conseguí fue dejar huérfano algo que jamás debió nacer. Desde entonces sigo despertando algunas madrugadas con la sensación de que alguien observa mi ventana. Y cuando reúno valor para mirar hacia afuera, siempre encuentro lo mismo. 3 plumas negras. Perfectamente acomodadas sobre el alféizar. Como si alguien quisiera recordarme que todavía sigue buscando a la persona que apretó el gatillo. Me llamo Verónica. Lo que voy a contar ocurrió en 2009, cuando vivía en una vieja vecindad del centro histórico de Puebla. Durante muchos años intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Que el miedo distorsiona los recuerdos. Que los rumores se contagian entre vecinos igual que una enfermedad. Pero después de lo que pasó aquella noche, entendí que hay cosas que existen aunque nadie quiera creerlas. La vecindad era un edificio antiguo de 2 pisos construido a principios del siglo pasado. Los cuartos rodeaban un patio rectangular donde todos convivíamos. Ahí lavábamos la ropa, tendíamos cobijas, cocinábamos algunas veces y pasábamos las tardes sentados en sillas de plástico para escapar del calor de los cuartos. En el departamento del fondo vivían Eduardo y Karina, una pareja joven que tenía un bebé de apenas 8 meses llamado Mateo. Era un niño alegre. Siempre sonreía. Siempre extendía los brazos cuando alguien pasaba cerca. Por eso su muerte golpeó a toda la vecindad. Una madrugada de noviembre el pequeño comenzó a convulsionarse por una fiebre repentina. La ambulancia tardó demasiado. Cuando finalmente llegaron los paramédicos ya no pudieron hacer nada. Nunca olvidaré el sonido de los gritos de Karina. Ni el silencio que quedó después. El funeral se realizó en el patio. El ataúd era tan pequeño que parecía una caja para guardar juguetes. Aquella imagen se quedó grabada en mi memoria. La madre permaneció inmóvil durante horas mirando el féretro. No lloraba. No hablaba. Solo observaba. Como si se hubiera roto por dentro. 2 semanas después abandonaron la vecindad. Lo hicieron deprisa. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Y dejaron algo dentro del cuarto. La cuna. Nadie quiso tocarla. Nadie quiso entrar. El propietario cerró el departamento con candado y dijo que lo rentaría después.
Los problemas comenzaron exactamente 9 días más tarde. Primero escuchamos un llanto. Era débil, lejano, como el sonido de un bebé despertando en otra habitación. Pensé que provenía de la calle. Pero la noche siguiente volvió a escucharse. Y la siguiente también. Pronto todos los vecinos comenzaron a comentarlo. Lo extraño era que el llanto siempre parecía venir del mismo lugar. Del cuarto abandonado. Una madrugada desperté sobresaltada. Eran las 3:17. Recuerdo la hora porque el reloj digital estaba frente a mi cama. Escuché claramente cómo alguien arrullaba a un niño. Una voz femenina. Muy suave. Cantando una melodía antigua. Abrí la puerta de mi cuarto. El patio estaba vacío. Sin embargo, la canción seguía escuchándose. Venía del interior del departamento cerrado. Esa noche no pude volver a dormir. A partir de entonces los fenómenos comenzaron a empeorar. Las luces se encendían solas. Los juguetes que habían quedado guardados emitían sonidos durante la madrugada. Algunas vecinas encontraron huellas pequeñas marcadas en el polvo. Huellas de pies descalzos. Huellas de un bebé. Lo aterrador era que terminaban abruptamente frente a la pared. Como si quien las había dejado simplemente hubiera desaparecido. Pero lo peor ocurrió una tarde lluviosa. Yo estaba recogiendo ropa cuando vi movimiento detrás de la ventana del departamento. La cortina estaba cerrada. Sin embargo, pude distinguir claramente una figura. Una mujer. Sentada junto a la cuna. Meciéndola. Pensé que alguien había entrado. Corrí para avisar a los demás. Cuando regresamos, la figura seguía ahí. Inmóvil. Observándonos. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La mujer levantó lentamente la cabeza. Y todos vimos lo mismo. No tenía ojos. Solo 2 cavidades negras y profundas. Después desapareció. Simplemente dejó de existir frente a nosotros. Aquella noche varios vecinos decidieron abandonar la vecindad. Los que nos quedamos comenzamos a dormir con las luces encendidas. Sin embargo, el verdadero horror aún no había comenzado. Un mes después llegó una nueva familia para ocupar el cuarto. Una pareja con una niña de 4 años llamada Sofía. Los primeros días todo pareció normal. Hasta que la niña comenzó a hablar de un bebé. Decía que todas las noches jugaba con él. Que vivía debajo de su cama. Que lloraba porque tenía hambre. Los padres pensaron que era imaginación. Nosotros no. Una madrugada escuchamos gritos. Muchos gritos. Salimos corriendo. La puerta del departamento estaba abierta. La madre lloraba desesperada. La niña había desaparecido. La buscamos durante horas. Revisamos azoteas. Patios. Bodegas. Calles cercanas. Nada. Hasta que uno de los vecinos encontró algo. La cobijita favorita de Sofía.
Estaba dentro de la vieja cuna. La misma cuna que nadie había logrado mover del cuarto porque pesaba demasiado. Cuando la policía llegó, revisaron todo el lugar. Y encontraron a la niña. Debajo del piso de madera. En un espacio imposible. Muerta. Con los brazos abrazando algo. Cuando los forenses la sacaron, descubrieron que sostenía entre sus manos un pequeño zapatito de bebé cubierto de tierra húmeda. La vecindad quedó devastada. La familia se marchó. Muchos vecinos también. Yo me quedé porque no tenía dinero para irme. Entonces llegó la última noche. La noche que destruyó todo. Desperté por el llanto. Era ensordecedor. No parecía provenir del cuarto. Parecía provenir de toda la vecindad. Abrí la puerta. Y vi a todos los vecinos afuera. Todos habían escuchado lo mismo. El llanto aumentó. Más fuerte. Más desesperado. Más cerca. Hasta que la puerta del departamento abandonado se abrió sola. Lentamente. Con un rechinido que todavía escucho en mis pesadillas. Dentro estaba la cuna. Meciéndose. Y detrás de ella había varias siluetas pequeñas. Niños. Decenas de ellos. Quietos. Observándonos. Entre ellos estaba Sofía. Reconocí su vestido. Reconocí su rostro. Pero sus ojos eran completamente negros. Entonces sonrieron. Y el llanto cesó. Al mismo tiempo. Como si jamás hubiera existido. A la mañana siguiente la vecindad amaneció vacía. 5 vecinos desaparecieron durante la noche. Nunca encontraron sus cuerpos. Nunca encontraron pistas. Nunca encontraron explicación. La policía cerró el lugar meses después. El edificio fue demolido en 2012. Hoy existe un estacionamiento sobre ese terreno. Pero hace 2 años regresé por curiosidad. Quise convencerme de que todo había terminado. Me quedé observando el lugar desde la acera. Y entonces escuché algo. Un sonido débil. Lejano. Casi imperceptible. El chirrido de una cuna balanceándose. Volteé. No había nadie. Pero sobre el concreto recién lavado encontré unas pequeñas huellas húmedas. Huellas infantiles. Que terminaban justo frente a mí. Como si algo hubiera permanecido observándome durante todo ese tiempo. Y comprendí algo horrible. Los niños nunca estuvieron atrapados en aquella vecindad. La vecindad estaba atrapada con ellos. Y quizá todavía lo está. Porque desde aquella tarde he comenzado a escuchar un llanto cada noche detrás de la puerta de mi habitación. Cada noche más cerca. Cada noche más fuerte. Y anoche, por primera vez, escuché una voz infantil susurrando mi nombre desde la oscuridad debajo de mi cama. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse.
Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Esteban y durante muchos años me negué a contar esta historia porque nadie me habría creído. Ni siquiera yo la creería si no hubiera visto con mis propios ojos cómo terminó todo. Ocurrió en 1998, cuando tenía 26 años y vivía en una vieja vecindad ubicada en las orillas de Guanajuato capital. Era una construcción antigua, de esas que parecen resistirse a desaparecer. Tenía 2 pisos, corredores estrechos de cemento agrietado y un patio central donde todos nos conocíamos. Las paredes estaban manchadas por la humedad y por las noches el lugar adquiría una apariencia sombría que siempre me resultó incómoda. Aún así, la vida era tranquila. Hasta que llegó la mujer del cuarto 7. Nadie la vio mudarse. Simplemente apareció. Una mañana encontramos ropa tendida afuera de aquel cuarto que llevaba meses abandonado. Por la tarde, una anciana muy delgada salió a barrer el pasillo. Vestía completamente de negro. Su cabello era largo, gris y desordenado. Lo extraño era que nadie recordaba haber escuchado camiones de mudanza ni movimiento alguno durante la noche. Pensamos que simplemente había llegado cuando todos trabajábamos. Los primeros días no pasó nada. La mujer apenas hablaba. Salía poco y regresaba siempre después del anochecer. Pero entonces comenzaron los sucesos extraños. La primera fue Julia, una madre soltera que vivía frente al patio. Juraba que alguien tocaba su puerta todas las noches exactamente a las 3 de la mañana. 3 golpes. Siempre 3. Cuando abría, no había nadie. Después ocurrió lo mismo con otros vecinos. A mí también me pasó. Una madrugada escuché los golpes. Desperté sobresaltado. 3 golpes lentos. Secos. Abrí inmediatamente. El corredor estaba vacío. Sin embargo, alcancé a escuchar pasos alejándose hacia el cuarto 7. Desde esa noche comenzaron los murmullos. Las personas aseguraban escuchar conversaciones detrás de las paredes. Lo raro era que la anciana vivía sola. A veces parecían voces de hombres. Otras veces eran llantos infantiles. En ocasiones se escuchaban carcajadas. Nadie entendía quién podía acompañarla. Los rumores crecieron cuando desapareció el perro de una familia. Luego desaparecieron 2 gatos. Después varias gallinas que algunos vecinos criaban en el patio trasero. Los animales simplemente dejaban de aparecer. Una tarde decidí observar discretamente a la anciana. La vi regresar cargando una bolsa enorme. Parecía demasiado pesada para alguien de su edad. Cuando pasó junto a mí sentí un olor insoportable, parecido al de carne podrida. Aquello me dejó intranquilo. Los días siguientes comenzaron las pesadillas. Todos en la vecindad soñábamos cosas similares. Un cerro. Una cueva. Una mujer parada frente a una fogata. Y alrededor de ella, decenas de personas observándonos desde la oscuridad. Yo despertaba empapado en sudor. Los demás también. Era como si estuviéramos soñando exactamente lo mismo. La situación empeoró cuando desapareció un niño. Se llamaba Martín y tenía apenas 6 años. Vivía en el cuarto 4. Su madre lo buscó durante horas. Después durante días.
La policía investigó todo el lugar. No encontraron nada. Pero aquella misma noche ocurrió algo que jamás olvidaré. Yo regresaba de trabajar cuando vi una luz extraña sobre la azotea. Pensé que alguien estaba usando una linterna. Sin embargo, al levantar la vista distinguí claramente una esfera luminosa suspendida en el aire. No parecía fuego normal. Era una luz amarillenta que se movía lentamente. Luego apareció otra. Y otra más. Las tres descendieron hacia el techo del cuarto 7. Permanecí inmóvil observando. Entonces vi una figura humana salir de una de aquellas luces. Una mujer. Alta. Desproporcionadamente delgada. Con un cabello tan largo que arrastraba por el suelo. Sentí que el corazón se detenía. Quise correr. Pero mis piernas no respondían. Las figuras desaparecieron dentro del cuarto. Aquella noche reunimos a varios vecinos. Decidimos entrar. Esperamos hasta el amanecer. Cuando la anciana salió, aprovechamos para forzar la puerta. Lo que encontramos dentro sigue persiguiéndome. El cuarto era mucho más grande por dentro de lo que debía ser. Las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados con algo oscuro. Había cientos de veladoras consumidas. Montones de huesos de animales. Y en una esquina descubrimos algo peor. Ropa infantil. Zapatos pequeños. Juguetes. Decenas de ellos. Al fondo encontramos una trampilla. Bajamos. Debajo existía un túnel antiguo que se internaba bajo el cerro. El olor era insoportable. Y allí estaba Martín. O al menos lo que quedaba de él. La policía llegó poco después. La anciana nunca volvió. Jamás lograron encontrarla. Pero lo verdaderamente aterrador ocurrió semanas después. Los investigadores descubrieron algo imposible. El cuarto 7 no figuraba en los planos originales de la vecindad. Nunca había existido oficialmente. Era como si hubiese aparecido entre las construcciones muchos años después. Cuando demolieron aquella sección para investigar el túnel, encontraron restos humanos. No uno ni dos. Más de 30. Algunos databan de principios del siglo XX. Otros eran recientes. Como si alguien hubiera estado alimentando aquel lugar durante generaciones. La vecindad fue abandonada poco tiempo después. Yo me mudé lejos. Intenté olvidar. Pero hace 2 años regresé por curiosidad. El edificio ya no existía. Solo quedaban escombros. Mientras observaba el terreno vacío sentí que alguien me miraba. Volteé. Y la vi. La anciana. De pie sobre el cerro. Vestida de negro. Exactamente igual que en 1998. Sin una arruga más. Sin haber envejecido un solo día. Sonrió. Y detrás de ella comenzaron a encenderse pequeñas luces flotantes. 1, 2, 3. Decenas.
las mismas luces que vi aquella noche. Entonces comprendí algo que me heló la sangre. La mujer del cuarto 7 nunca había vivido en la vecindad. Nosotros éramos los que habíamos construido nuestras vidas demasiado cerca de donde ella siempre había vivido. Y desde entonces, cada vez que escucho 3 golpes en una puerta durante la madrugada, recuerdo que algunas vecinas nunca se mudan. Solo esperan. Me llamo Arturo Hernández y durante años intenté convencerme de que todo lo que ocurrió en aquella vecindad tenía una explicación lógica. Hoy sé que no la tiene. Han pasado 9 años desde entonces y todavía me cuesta hablar del tema. No porque tenga miedo de que no me crean. El verdadero problema es que cada vez que lo cuento vuelvo a recordar a mi hija Valeria. Y eso duele más que cualquier pesadilla. Todo ocurrió en 2017, cuando vivíamos en una vieja vecindad cerca del Mercado Hidalgo, en Puebla. Era un lugar deteriorado, húmedo y oscuro. Los pasillos eran estrechos, las paredes estaban cuarteadas y el patio central parecía atrapado en otra época. Mi esposa, Valeria y yo ocupábamos un pequeño cuarto en el segundo piso. Nuestra hija tenía apenas 6 años. Era alegre, inquieta y siempre estaba sonriendo. Los problemas comenzaron poco después de la muerte de don Ernesto, un anciano solitario que vivía en el cuarto 18. Lo encontraron muerto una tarde de agosto. Había fallecido sentado en una silla, mirando hacia la puerta. Recuerdo que incluso los policías comentaron que tenía una expresión extraña en el rostro. No parecía una persona que hubiera muerto. Parecía alguien que había visto algo aterrador segundos antes. Tras su muerte, el cuarto quedó vacío. O al menos eso creíamos. Las primeras semanas escuchamos ruidos durante las madrugadas. Pasitos. Carreras. Golpecitos. Sonidos pequeños que recorrían los corredores. Los vecinos pensaban que eran gatos. Otros culpaban a los niños. Pero los sonidos seguían apareciendo a las 3 de la mañana exactamente. Todas las noches. Sin excepción. Luego comenzaron los avistamientos. Primero fue una vecina que juró haber visto a un anciano diminuto sentado sobre un lavadero. Después otra mujer dijo haber observado pequeñas sombras entrando al cuarto abandonado. Nadie le creyó. Hasta que comenzaron a verlos todos. Yo también. Una madrugada me despertó el llanto desesperado de los perros. Me acerqué a la ventana. Y entonces lo vi. Una figura pequeña caminando por el patio. No medía más de 80 centímetros. Tenía ropa vieja. Un sombrero de palma roto. La espalda encorvada. Y una piel grisácea tan arrugada que parecía cuero seco. Aquella cosa caminaba lentamente. Pero sus pies apuntaban hacia atrás. Sentí un frío insoportable. Cuando parpadeé ya no estaba. Al día siguiente encontré a Valeria jugando sola en el patio. Parecía feliz. Demasiado feliz. Le pregunté con quién hablaba. Su respuesta me dejó incómodo. Con los viejitos pequeños. Sentí que el corazón se me detenía. Le pregunté dónde estaban. Ella señaló una esquina vacía.
Dicen que antes vivían aquí. Mi esposa y yo pensamos que estaba imaginando cosas. Pero durante las siguientes semanas comenzó a decir cosas cada vez más extrañas. Aseguraba que los viejitos la visitaban por las noches, que jugaban escondidas debajo de su cama, que le llevaban monedas antiguas, que querían enseñarle un lugar secreto. Nos preocupamos. La llevamos con un psicólogo. No encontraron nada. Valeria era una niña completamente sana. Sin embargo, los moretones comenzaron a aparecer. Primero en sus brazos, después en las piernas. Pequeñas marcas negras como dedos diminutos. Ella insistía en que los viejitos la jalaban mientras dormía. La situación empeoró cuando empezó a despertarse hablando sola. Una madrugada escuché su voz. Abrí los ojos. Valeria estaba sentada sobre la cama. Miraba la oscuridad de la habitación. Sonreía. Y movía la cabeza como si estuviera escuchando a alguien. Aquello me llenó de terror. Decidimos mudarnos. Pero fue demasiado tarde. La última noche en la vecindad ocurrió algo que jamás olvidaré. Era diciembre. Llovía. El viento golpeaba las ventanas con fuerza. Nos acostamos temprano porque al día siguiente abandonaríamos el lugar. Recuerdo haber abrazado a mi hija antes de dormir. Recuerdo perfectamente haber sentido su respiración, su calor, su pequeña mano aferrada a mi brazo. Y recuerdo haber despertado a las 3 de la mañana, porque la habitación estaba en silencio. Un silencio imposible. Miré hacia donde dormía Valeria. La cama estaba vacía. Al principio pensé que había ido al baño. Luego escuché algo. Pasitos. Muchos pasitos. Corriendo por el pasillo exterior. Salí desesperado. Mi esposa también. Los vecinos comenzaron a despertar. Buscamos por toda la vecindad. Gritamos su nombre. Revisamos azoteas, escaleras, lavaderos, bodegas. Nada. Entonces alguien señaló el cuarto 18. La puerta estaba abierta. Por primera vez desde la muerte de don Ernesto. Entré con varios vecinos. Lo que encontramos dentro destruyó mi vida. Sobre el piso había decenas de monedas antiguas formando un círculo. Y en el centro estaba el osito de peluche favorito de Valeria. Todavía estaba tibio. Pero ella ya no estaba. La policía investigó durante meses. Peinaron toda la zona. Interrogaron a todos los habitantes. Nunca encontraron una sola pista. Ni una huella. Ni una prueba. Ni un cuerpo. Nada. Mi esposa jamás superó aquello. Se hundió lentamente en una tristeza profunda. Durante años vivimos esperando una llamada. Una noticia. Un milagro. Pero nunca llegó. En 2021 ella decidió quitarse la vida. Dejó una carta.
Solo una frase. Voy a buscar a nuestra hija. Desde entonces vivo solo. O al menos eso creía. Porque hace 3 meses ocurrió algo. Algo que terminó de destruir lo poco que quedaba de mí. Estaba revisando unas cajas viejas cuando encontré el osito de Valeria. El mismo que había desaparecido aquella noche. No tengo idea de cómo llegó a mi casa. Nunca lo recuperamos. Jamás. Temblando, revisé uno de los bolsillos del peluche. Dentro había una fotografía. Una fotografía reciente. No antigua. Reciente. La imagen mostraba el patio de aquella vecindad. La misma que fue demolida años atrás. Y allí estaban ellos. Los ancianos pequeños. Decenas de ellos. Sonriendo. Mirando a la cámara. Y en medio del grupo estaba Valeria. Tenía la misma edad. Los mismos 6 años. La misma ropa de aquella noche. No había envejecido un solo día. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue su expresión. Porque no parecía asustada. No parecía secuestrada. Sonreía igual que ellos. Como si ya formara parte de aquel grupo. Como si hubiera olvidado quién era. Como si llevara años esperándome. Desde entonces, cada madrugada a las 3 en punto, escucho pequeños golpes debajo de mi cama. Nunca miro. Jamás. Porque una noche reuní el valor para hacerlo. Y alcancé a ver una pequeña mano arrugada ocultándose en la oscuridad. Una mano diminuta. Vieja. Con la pulsera que le regalé a mi hija el día que desapareció. Y desde entonces entendí algo aterrador. Ellos nunca se la llevaron para matarla. Se la llevaron para quedarse con ella para siempre.